Bien, buenas tardes. ¿Me podrían confirmar, por favor, si es que se llega a escuchar? Y yo le escucho. Correcto. Ok, excelente, muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes, pues. Vamos a dar inicio entonces, esta vez una vez más, a hablar en esta oportunidad sobre lo que es el tema del el manejo, la producción y todo lo que tenga que ver con el cultivo de la palma aceitera. Es un cultivo muy eh, abundante en la actualidad, quizás uno de los cultivos en el cual podamos rescatar varios temas, como la fabricación de varios eh, materiales, varios cosméticos que en la actualidad existen. Bueno, pues todos ellos son derivados de este cultivo. Entonces vamos a ver rápidamente, ¿sí? Cada detalle, cada punto importante que concierne a la parte de conocer más acerca sobre este cultivo, ¿ok? A lo largo de la ponencia, cualquier duda, inquietud que lo puedan tener, lo pueden realizar con total libertad a través del los chat o en el peor de los casos, si de repente pueden, habilitan su audio y la pueden hacer con total libertad, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces a hablar un poco sobre lo que es el tema del cultivo de la palma aceitera. Y para ello, pues tenemos que también irnos al origen, ¿no? Es decir, de dónde proviene y cómo es que este cultivo hoy en la actualidad se conoce tanto. Bien, rápidamente podemos mencionar que la palma aceitera, también conocida como palma aceitera africana, pues es una planta tropical propia de climas cálidos, ¿sí? Donde su origen pues se ubica en la región occidental y central del continente africano, ¿sí? Desde ahí entonces podemos decir cuáles son las condiciones, ¿no?, climáticas en las cuales este cultivo se ha desarrollado. En la zona de África pues vamos a ver que no existe un lugar donde pueda haber altas condiciones de precipitaciones o altas condiciones de viento. Simplemente es un tema de temperaturas cálidas en la cual se tiene que considerar a la hora de establecer este cultivo. Concretamente, pues, en el Golfo de Guinea es ahí donde se desarrolló este cultivo, ¿no? Y de ahí su nombre científico, pues, ¿no? Que se le conoce. Y pues ahí es donde también ya digamos, ya se obtenía desde hace 5 milenios y que a pesar de ello pues, fue a partir del siglo, en este caso, 15, perdón, se extendió de otras regiones de África, ¿ok? Bien, entonces eso es como a manera de inicio de poder conocer y aprender un poco más sobre este cultivo, ¿sí? Ahí tienen ustedes una imagen, fíjense, a gran escala donde pues se cultiva, esto es obviamente en los países, por ejemplo, de eh, Argentina, ¿sí? Donde se cultiva bastante, bueno, no es que se cultive bastante, pero se cultiva también a gran escala este cultivo como es la palma aceitera. Fíjense la cantidad de densidad de plantas que hay y cómo es que pues la sombra que generan, ¿no? Y cómo es el tamaño incluso que pueden ocupar y abarcar estos cultivos. Sin duda alguna, en la actualidad pues este cultivo ha sido uno de los cultivos en la cual más se le ha prestado un poco de interés. Ahora, en cuanto al tema de manejo, temas de riego, temas de control de plagas, es un tema también muy importante de considerar. Cuando hablamos de riego, pues hoy en la actualidad se utilizan riegos mixtos, riegos tecnificados y en algunos lugares aún todavía se sigue regando estos cultivos por gravedad, ¿sí? Entonces, la idea o lo importante es conocer y saber cuáles son las características importantes a tener en cuenta dentro del manejo de este cultivo, ¿sí? Y vamos a ver entonces rápidamente también cuáles son esos detalles o esos parámetros que nosotros debemos de conocer y considerar
a la hora de establecer este cultivo. Bien, la taxonomía, ¿sí? Es decir, y la morfología, su origen, ¿m? Cómo deriva su nombre científico, pues pertenece a la familia de Ariacaceae, ¿sí? Esa son la familia en la cual pertenece este cultivo y la especie es el Aedes, ¿ok? Entonces, este cultivo como tal, ¿no? Tiene un porte monoico, ¿no? Con tronco erecto, solitario, que pueden alcanzar hasta 40 metros de altura. Es por eso que yo les decía antes en la imagen anterior, el tamaño abismal, ¿no? Que pueden alcanzar estos cultivos. 40 metros no es como para decir que es un cultivo pequeño, ¿no? Es un cultivo que pues a, a buen, digamos, criterio, tiene una altura muy considerable, ¿no? En estado natural. Ahora, en cultivos industriales, para la obtención de aceite, su altura se limita de 10 a 15 metros. ¿Ok? Entonces, se va a tener que considerar si es que se va a producir de manera natural o para la obtención de aceite, ¿sí? Dependiendo entonces de cómo querramos utilizar este cultivo, pues vamos a darle esa altura o ese tamaño en la cual nos está mencionando, ¿sí? Ahora, el diámetro, ¿no? Que va de 30 centímetros a 60 está cubierto por cicatrices de hojas viejas, ¿no? Entonces, fíjense, el tronco como tal, pues, ¿no? Es un tronco también muy grueso, difícil quizás de poder erradicar. Sin embargo, pues lo que más es importante considerar aquí es las hojas, ¿no? En este caso los filocladios, que van a ser las partes en las cuales se va a establecer el cultivo y la cual pues le va a proporcionar la energía, ¿no? Y va a darle los posteriores rendimientos y producción a este cultivo. Entonces, el sistema radicular es importante rápidamente también describirlo y mencionarlo, de que pues es de forma un ratito, perdón. Ok, ya. El sistema radicular es de forma fasciculada, con gran desarrollo de raíces primarias y que parte del bulbo, ¿no? De la base del tallo en forma radial, ¿sí? En forma de radio, es circular y un ángulo pues de 45 grados respecto a la vertical. Entonces la profundidad llega hasta unos 50 centímetros en el suelo y variando su longitud puede llegar hasta 1 metro e incluso en cultivos ya que puedan llegar hasta 40 metros de altura, llegan la raíz hasta 15 metros. ¿Ok? Fíjense ustedes, la cantidad entonces de profundidad en la cual el cultivo tiene un sistema radicular muy amplio que explorar. Ahora, en cuanto al tallo, comunica las raíces con el penacho de las hojas, las cuales son las que lo coronan, y se desarrolla en 3 o 4 años, una vez que se ha producido la mayor parte del crecimiento horizontal del sistema radicular. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, el tallo pues se comunica con las raíces y de manera tal pues que esto habilita o facilita el transporte de nutrientes. En cuanto a las hojas, son verdes, pinnadas, ¿no? Con foliolos dispuestos como pluma a cada lado del peciolo. Entonces, estos foliolos, como se menciona, tienen de 5 a 8 metros de longitud, que consta de dos partes, el raquis y el peciolo. ¿Ok? Son dos partes importantes en la cual se está mencionando acerca de las hojas. Y en cuanto a la inflorescencia, pues las flores se presentan en espigas aglomeradas en una gran espádice, ¿no? Que digamos es la que se desarrolla en la axila de la hoja. Y en cuanto al fruto, ¿no? Es una drupa de forma ovoide que tiene este, una medida de 3 a 6 centímetros de largo y con un peso que va en promedio de 5 a 12 gramos aproximadamente. Entonces, como ustedes pueden ver, esas son todas las cualidades y las características que pueda tener el cultivo de palmacitera. Sin lugar a duda, es importante mencionar entonces que cada una de esta taxonomía le va a ayudar pues a nosotros poder
determinar entonces las condiciones y los parámetros y medidas a tener en cuenta dentro de nuestra instalación de este cultivo. Ahora, la distribución geográfica, bueno, la palma aceitera como tal ha sido utilizada desde antigüedades de años, antiguamente, nuestros ancestros, para la obtención de aceite, que es, digamos, la particular o la base por la cual más se establece este cultivo, ¿no? Digamos que la mayor parte de los cultivos de palma aceitera se siembran con la finalidad de obtener aceite. Digamos que entonces esa es la principal fuente para producir un cultivo de palma aceitera. Ahora, esto produce dos tipos de aceite, ¿sí? El aceite, eh, el del fruto como tal y el de la semilla. O sea, entonces podemos decir y podemos mencionar entonces que hay dos tipos de aceite en las cuales se pueden obtener de este cultivo, tanto del fruto y como de la semilla. Cada uno de ellos tiene diferentes propiedades y diferentes usos en la parte industrial, ¿no? Para su consumo y también como para usos, ¿no? Que puedan ser de fábricas o algún otro tipo de uso, ¿ok? El aceite entonces alimentario se comercializa como aceite comestible, ya sea como margarina, cremas, entre otros, ¿sí? Este es el aceite alimentario que se comercializa entonces como aceite comestible, ¿sí? Ahora, el aceite industrial, que es otro tipo de aceite que es utilizado generalmente para la fabricación de cosméticos, este es el aceite pues que nosotros vemos o se utiliza, ¿no? En la parte, por ejemplo, para producir jabones, para hacer detergentes, velas, lubricantes, entre otros. Entonces, ustedes pueden ver que hay dos tipos entonces de aceite, ¿sí? El aceite alimentario procedente del fruto y el aceite, pues en este caso, industrial procedente de la semilla, ¿ok? Entonces, eso van a ser los aceites con los cuales se puede obtener este cultivo. El aceite de palma africana o aceitera representa casi el 25% de la producción de aceites vegetales en el mundo. Fíjense, 25% de la producción de aceites vegetales en el mundo. Y de ahí la importancia entonces de considerar este cultivo como para la base para la producción de aceites a nivel general. Entonces, este cultivo es considerado entonces como el segundo aceite, productor de aceite ampliamente producido, que solo supera pues el aceite de la soya. ¿Ok? Entonces, antes, digamos, o sí, pues antes del seguido del cultivo de aceite, pues entonces está también el aceite de soya, ¿no? Que es un aceite que también se produce y que también se comercializa para la obtención de diferentes productos que hay en la actualidad, ¿ok? Bien, entonces ahora vayamos a ver entonces un poco sobre lo que tenga que ver con los requerimientos edafoclimáticos para el cultivo de palma. ¿Sí? Son digamos, la parte importante a conocer dentro del requerimiento edafoclimático. En cuanto al clima, la palma pues es una planta propia de las regiones tropicales calurosas que lo habíamos mencionado, ¿no? De la parte del continente africano y por ello pues se ubica en aquellas zonas que presentan temperaturas medias mensuales que oscilan entre 26 grados y 28 grados centígrados. Sin lugar a duda, una temperatura considerable para la producción de este cultivo. Siempre que las mínimas mensuales no sean inferiores a 21 grados centígrados, ¿sí? Es decir, puedo tener mi cultivo en un rango que esté de 21 como mínimo y 28 como máximo. Temperaturas inferiores entonces a 21 grados, ¿no? Incluso que descienden peor a 17 grados durante varios días, ¿qué va a provocar? Una reducción del desarrollo de las plantas adultas, ¿no? Y en vivero pues se detiene el crecimiento de las plantas. ¿Debido a qué? Debido a la falta de temperatura que le permite pues desarrollarse con total facilidad. Ahora, en cuanto al tema del suelo, ¿no? El grado de rusticidad de la planta africana permite pues su adaptación a una amplia gama de condiciones agroecológicas con diversidad de suelos, ¿no? Dentro del marco ambiental, en este caso, ¿no? Del trópico húmedo, tolera suelos moderadamente
ácido. ¿Qué quiere decir que un suelo ácido? Pues es un suelo que tiene un pH de 5.5 a 6.5. Ahora, ¿cuál es el beneficio, sí, que nos trae, digamos, un suelo de 5.5 a 6.5? ¿Alguno me puede mencionar cuál es digamos, el beneficio de que un suelo tenga este tipo de pH? ¿Por qué, por qué de 5.5 o ya pues pongámosles de 6.5 es un suelo, digamos, que me pueda beneficiar? ¿Por qué? Temprano, 6 de la mañana. Y es buena vuelta a pasar la voz y va a decir, ¿Por qué creen ustedes? A ver, es importante considerar y mencionar entonces que un suelo a pH 6.5, ¿no? Tiene, digamos, los nutrientes más, están más accesibles, ¿no? La disponibilidad de nutrientes es mucho mayor cuando los pH están por encima de ese valor. Es por eso entonces que en estas condiciones la mayor cantidad de nutrientes están habilitados para el cultivo. ¿Ok? Es un pH adecuado para que pueda, digamos, absorber, solubilizarse los nutrientes y ser tomados por la planta. ¿Ok? Bien, y aunque estos en general pues presentan deficiencias de elementos nutritivos, tales como nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y boro, se obligan pues a un manejo adecuado de la fertilización, ¿sí? Y ahí pues imponen pues la aplicación de enmiendas cuando hay una alta acidez en el subsuelo, se limita la profundización de las raíces. Acidez se refiere por debajo pues de 5, por debajo de 4.5, donde son suelos extremadamente ácidos. Y bajo estas condiciones, pues las raíces, como menciona ahí, detienen su crecimiento. Y lo que hay que hacer entonces para poder mejorar ese tipo de suelo es aplicar enmiendas, ¿sí? Aplicar enmiendas a base de calcio para poder reducir y contrarrestar el problema de la acidez del suelo. ¿Sí? Bien, eso es en cuanto al tema del clima y en cuanto al tema de suelos. Ahora, vamos a mencionar también un poco, ya poder hablar acerca de la propagación de este cultivo. La selección, pues, del material de propagación es importante para poder asegurar los altos rendimientos de este cultivo. Y no solamente hablamos de rendimiento, sino también de la calidad de la fruta y como también la calidad en el aceite, de modo que se haga rentable el cultivo de la palma, ¿sí? Entonces, si se utiliza semillas, esta pues debe estar certificada obviamente y garantizada, que tenga todos los parámetros o los estándares que nos proporcionen una semilla de buena calidad. Tiene que ser una semilla pues de alto grado de pureza, y cuando hablamos de pureza pues es por encima del 95%, ¿sí? Totalmente puro, libre de este alérgenos, patógenos que puedan, digamos, ocasionar problemas en la germinación de la semilla. El porcentaje de germinación, pues obviamente también tiene que tener un grado de superior al 85%. En algunos libros menciona incluso por encima del 90%. Es decir, si yo tengo 10 semillas y las 10 semillas las pongo a germinar, me tendrían que germinar ¿cuántas? 9, ¿no? Que representa el 90%. Es decir, basta que una semilla, este, o digamos 3 o 4 semillas no germinen para yo considerar que esas semillas tienen un poder de germinación por debajo del 60%. Entonces, importante hacer también, y la porcentaje de germinación se puede hacer de manera, digamos, manual en cualquier parte, utilizando paños o trapos húmedos. En algunos casos utilizan algodón, ¿sí? Y una cámara de humedad para poder establecer y medir cuál es el grado de germinación de esa semilla. Alta productividad de racimos en condiciones óptimas, pues el cultivo está entre 28 a 30 toneladas por hectárea en un año, ¿sí? Entonces, fíjese que la alta productividad también es un factor muy importante que debemos de establecer y mantener dentro de nuestra propagación. La alta tasa de extracción de aceite en el orden del 25%.
¿sí? Tiene que ser una tasa que esté dentro de ese rango e incluso quizás en valores mayores que pueden llegar de repente hasta el 30%. En cuanto a la precocidad en el inicio de la producción, pues tiene que estar entre 30 y 32 meses de la siembra definitiva. Y también el crecimiento lento del tallo en altura, que a veces puede llegar hasta medir de 40 a 45 centímetros al año. ¿Sí? Entonces, estas son las características que se debe tener en cuenta dentro de la propagación de este cultivo. Ahora, generalmente se utiliza la semilla de la variedad tenera, producto de un cruce entre la variedad dura y la variedad piscífera, ¿sí? Sin embargo, pues una vez seleccionado la semilla, se procede a su germinación. Un proceso pues que muchas veces tarda entre 75 a 90 días, ¿sí? Casi, digamos, podríamos decir 3 meses, ¿sí? Digamos, la duración de este proceso de germinación. Luego de ello, transferirlas a un vivero. Más adelante también vamos a ver un poco y hablar sobre el vivero y pues donde una vez desarrollados se trasplantan al campo definitivo, ¿sí? Dentro del vivero también hay algunos criterios que se tienen que considerar y eso lo vamos a ver también más adelante rápidamente. Entonces, la particularidad del cultivo es que en la siembra, ¿no? Es una de las labores más importantes en el desarrollo de la vida productiva de esta planta o de este cultivo, y debido pues a la permanencia del cultivo en el campo, va a ser de muchos años. Dependiendo cómo lo sembremos, va a durar nuestro cultivo uno o varios años. Algunos de estas labores son el acondicionamiento de los suelos, trazado y construcción de drenajes y la vialidad interna, también el trazado de la plantación o la demarcación de parcelas y establecimientos de cultivo en cobertura. ¿Sí? Entonces, principal, considerar el factor de la siembra. ¿Cómo lo vamos a sembrar? Si también se va a desinfectar y ahí entra la parte sanitaria. ¿Cómo lo vamos a sembrar? ¿Y cuál es el abonado de fondo que se le va a dar a esta siembra? La resiembra, como su nombre lo menciona, resiembra es aquella cuando las plantas plantadas en campo deben ser observadas periódicamente y aquellas que presentan algún desarrollo anormal o simplemente se mueran o tengan algún defecto, serán reemplazados entonces por otra planta para este fin y mantener el vivero pues estable y uniforme. ¿Sí? Se estima entonces que para este tipo, particularidad de proceso de resiembra, se estima que para esta fase, pues es un valor normal y de reemplazo que va del 5%. ¿Ok? Bien, en cuanto a la polinización, la palma aceitera produce flores masculinas y femeninas, ¿sí? Es decir, tiene ambas flores en inflorescencias distintas y de formas separadas en una misma planta, de tal manera que se necesita trasladar el polen de una flor a otra flor. Y por esta razón, pues se necesitan agentes polinizadores que aseguren una buena fructificación. Generalmente, no sé si algunos habrán visto, bueno, yo he tenido la particularidad, rápidamente les voy a comentar que he tenido la oportunidad de trabajar en el cultivo de dátiles y pues como ustedes sabrán, pues los dátiles también pertenecen o bueno, están parte dentro de la familia de las palmas aceiteras en donde también pues este cultivo de dátil pues también tiene estos dos tipos de flores, tanto las masculinas como las femeninas. ¿Qué pasa? Que lo que primero que se hace es recolectar el polen de forma manual con personas este, capacitadas para poder realizar esta labor y se guarda, ¿no? En un pequeño sobre. Luego, con ayuda de una mochila, ¿sí? Que tiene una presión que se regula a través de un, digamos, manual, coloca entonces el polen dentro de esa mochila y se va, pues, esparciendo dentro, ¿no? de la flor más femenina. Ahora, es importante que en esta labor se tenga en cuenta la uniformidad de la aplicación, es decir, aplicar el polen de manera uniforme a toda
¿no? La cobertura o todo el área de la flor femenina. De manera que cuando esto pueda, digamos, polinizar o fecundar, no haya, digamos, problemas de repente de desarrollo anormales de en este caso, de la fruta de este cultivo. ¿Sí? Por eso es importante entonces, primero cosechar de forma manual, ¿no? El polen de la flor masculina y posteriormente aplicarlas, asperjándolas al contorno de la flor femenina y logrando así una polinización uniforme. ¿Ok? Control de malas hierbas. Bueno, esta es una práctica que muchos también ya conocemos, sabemos y tenemos en cuenta que es importante considerar pues el factor de las malezas o de las malas hierbas que muchas veces pues son un problema a la hora pues de realizar las labores, y no solamente labores, sino también de establecer, digamos, parámetros de calidad y estándares de mejoramiento en el cultivo. Estas malezas son hospederas de plagas y de enfermedades y, no, y incluso son una competencia para la absorción de nutrientes y de agua de los cultivos en los cuales nosotros estamos desarrollando. Entonces, el control de malas hierbas en los círculos es importante para propiciar pues la rapidez del crecimiento vegetativo, principalmente en palmas jóvenes, ¿sí? Ya que en sistemas radiculares el desarrollo sufre mucho si se tiene que competir con malas hierbas en su entorno. Y de ahí la importancia entonces de poder manejar, el controlar las malas hierbas. En cuanto a las podas, al igual que en los cultivos como vid, como granado, como paltas, como cítricos, como pecanos. En el cultivo pues de palma citera también se poda. Y la poda pues en este caso consiste en la eliminación de hojas secas o séniles o aquellas hojas que no funcionan o están inhabilitadas, en las cuales pues se realiza en el momento del corte de racimo, es decir, en la cosecha. Sin embargo, pues es conveniente realizarlas una poda anual para eliminar la inflorescencia masculina deteriorada, ¿sí? Racimos podridos o algunos, digamos, especies o rastrojos o ramas, pues que estén, digamos, en estado inhabilitados para su posterior producción, ¿sí? Esta es una poda, entonces es importante realizarla, formar también, digamos, eliminar aquellos tipos de partes que ya no sirven para posteriormente darle origen al desarrollo de brotes nuevos que posteriormente van a ser lo que le van a brindar el desarrollo adecuado al cultivo. Ahí tienen ustedes un ejemplo, ¿no? En este caso de vivero, el previvero de la imagen de la figura 15, previvero de palma aceitera tradicional, que es la que ustedes pueden ver en la parte de arriba, y tecnificada, las cuales ustedes pueden ver en la parte de abajo. Cuando hablamos de tecnificada, pues cuando se hace uso de sistemas de riego por goteo o sistemas de riego por aspersión. En la figura 16, por lo contrario, ustedes pueden ver un vivero de palma aceitera con riego por aspersión. No es riego por goteo, sino riego por aspersión. Y fíjense las densidades en las cuales se está considerando el desarrollo de este cultivo. Y en la figura 17, pues, ustedes pueden ver el vivero de palma citera bajo sistema de riego por goteo. Fíjense, ¿sí? A gran escala, considerando, pues, la cantidad enorme de cultivos en las cuales serán llevados a campo definitivo. Bueno, la fertilización de la palma es una labor muy importante, y no solamente a nivel del cultivo de la palma, sino a nivel general. Recuerden ustedes que el 80% del desarrollo y la producción de un cultivo depende mucho tanto del riego como de la fertilización, ¿sí? En todos los cultivos que podamos establecer, el 80% es importante considerarla como el riego y la fertilización. Entonces, la palma es una planta pues con un elevado potencial de producción y debido a esa alta productividad pues genera grandes volúmenes de biomasa en forma de hoja, inflorescencia, racimos, raíces y desarrollo de estipe. Entonces, por esta razón y considerando estos factores, la extracción y el uso de nutrientes en este cultivo es alto, unos procedentes de las reservas minerales
que existen en el suelo y otros productos de reciclaje de las partes de la planta, las cuales también, por efecto de la fijación de los cultivos, de la cobertura o de los residuos vegetales, y por último, pues un abonado producto de una programación de fertilización. Ahora, ustedes pueden ver acá, y si se dan cuenta, he querido añadir esta pequeña tabla, ¿sí? En las cuales nos van a ayudar. Esto es un dato extraído, ¿sí? Del cultivo de palma aceitera. ¿Cuáles son los rangos, ¿sí? eh, a considerar en el aspecto del suelo y de la hoja? ¿Ok? Fíjense en el caso, por ejemplo, de los cultivos, de los elementos como el fósforo, el manganeso, el boro, el zinc, la materia orgánica, la acidez, la capacidad de intercambio catiónico, el pH adecuado, eh, que se deben de considerar. Esto de acá es muy importante considerarlo porque en base a esto vamos a poder manejar y establecer un programa óptimo de fertilización. Ahora, mi pregunta es, ¿qué necesito yo para poder saber si estoy bajo, medio o alto bajo estos niveles o rangos, ¿no? de críticos en el cultivo? ¿Qué dicen ustedes? A ver, les vuelvo a hacer la pregunta, creo que no, quizás no me hayan entendido bien. ¿Qué necesito yo para saber si estoy en un nivel bajo, medio o alto? ¿O cómo yo puedo hacer mi plan de fertilización considerando pues que mi suelo, por ejemplo, está bajo y quiero aumentar? ¿Qué necesito? ¿O qué es lo que yo debería hacer para saber esos valores? ¿Qué dicen ustedes? Ah, perdón, creo que han hablado, no, no he escuchado, disculpen. Mm, a ver, les, les vuelvo a ver a- a hacer la consulta. ¿Qué creen que necesito yo para poder saber que mi nivel está en un nivel, el suelo está en un nivel alto, medio y bajo? Se lo han llevado a la federación. ¿A quién? Cuatro policías han venido a la ¿Qué federación. debería Ya. considerar? Hay un hombre negro. ¿Qué es lo que nosotros, o bueno, qué es lo que la mayoría de Las ustedes armas, quizás en algunos lados realizan antes de establecer un cultivo? ¿Qué es lo primero que ustedes consideran para establecer un cultivo? Un análisis de suelo, ¿sí? Un análisis de suelo. Entonces, yo para saber si mi nivel está alto, Considerar, ¿no? tengo que hacer un análisis en el suelo y en el área foliar. En algunos casos también es importante y muy indispensable hacer un análisis de agua, ¿sí? Cosa que de repente no está ahí la presentación, pero también es importante considerarla, ¿sí? El análisis entonces nos va a determinar y poder saber si es que mi cultivo está en niveles altos, medios y bajos y en base a ello hacer un programa de fertilización que pueda compensar los valores críticos y también de repente o a través de ello poder disminuir aquellos valores que están por encima del nivel adecuado. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son estos aportes que nos van a ayudar pues a poder mejorar, en este caso, la producción del cultivo? En algunos casos, al igual que ustedes podrán haber visto, por ejemplo, el cultivo de maíz, un cultivo muy conocido a nivel general. ¿Qué pasa cuando se cultiva la mazorca, ¿no? Y digamos que queda, digamos, en este caso, la chala? Muchas veces para poder mejorar la estructura de este suelo, ¿qué es lo que se hace? Se incorpora al suelo, ¿no? Se pasa una grada, ¿no? Y se incorpora esta chala al mismo suelo, con la finalidad de ¿qué? De mejorar la estructura, tanto las propiedades químicas, físicas y microbiológicas del suelo. En el caso del cultivo de palma,
¿sí? También se hace una labor muy importante que es aquella en la cual el raquis de este cultivo se incorpora, ¿m?, al suelo con la finalidad también de poder mejorar y darle mejores condiciones de físicas, químicas y biológicas al suelo. Ahí ustedes pueden ver en la primera imagen, ¿no? De acá, es donde se ha incorporado el raquis al suelo. Ahora, aparte de ello, pues están también los compost, una enmienda muy utilizada en la actualidad y muy conocida, la cual pues se utiliza para poder abonar y darle los nutrientes necesarios al cultivo. También está la ceniza, otro factor nutricional importante que se incorpora al suelo con la finalidad de mejorar las condiciones. Algunos efluentes también, fíjense, también sirven como fuente nutricional para el cultivo. Y por último, los fertilizantes sintéticos, ¿sí? Acá algunos me mencionarán, pues de repente también el humus, ¿no? El estiércol, bueno, forma parte dentro de lo que está en el compost como un material para poder adicionar, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes las fuentes importantes en las cuales se utilizan para poder darle ese aporte nutricional al cultivo. ¿En base a qué? En base pues a mi análisis que yo he podido realizar y he podido saber cuáles son los factores que yo debo de añadir para poder mejorar el aspecto nutricional. Y ahí tienen ustedes, fíjense, es lo que yo les estaba mencionando, ¿sí? El diagnóstico nutricional, muy importante y muy indispensable a la hora de poder manejar un cultivo, ¿sí? Y vuelvo a mencionar, no es solamente para cultivo de palma aceitera, sino a nivel general para cualquier cultivo que nosotros querramos establecer, es importante hacer un diagnóstico nutricional. ¿En qué consiste el diagnóstico nutricional? Pues consiste en hacer muestreo de suelos, que quiere decir análisis de interpretación de resultados, análisis foliares, que también tiene que ver con los análisis de interpretación de los resultados, y con el muestreo de RAC. ¿Ok? Fíjense ustedes. Ahí falta, como les mencioné, quizás añadir también el factor agua, que es otro factor importante forma parte del diagnóstico nutricional y que influye también bastante a la hora de poder realizar mi plan de fertilización. Tanto el suelo como el agua tienen minerales y pues estos minerales son los que se aportan a diario cada vez que nosotros regamos nuestro cultivo. Entonces, tanto el suelo como el agua, el análisis foliar, el análisis de raquis, el análisis radicular del cultivo también es importante para conservar y ver las reservas y en algunos casos, pues, análisis adicionales, ¿no? Como análisis de repente de fruto para poder también ver cuáles los factores que de repente pueden estar afectando la pérdida de rendimiento de mi cultivo, ¿sí? Entonces, ahí están entonces los diagnósticos que debemos de considerar dentro de mi planta de cultivo de palma aceitera. Bueno, rápidamente, las plagas que cada uno ya los conoce y que bueno, no es tampoco si vamos a hablar de cada una de ellas, pues nos va a tomar de repente un poco más de tiempo, ¿no? Pero a manera de resumen, están establecidas, ¿no?, y mencionadas en esta presentación las plagas más importantes. En el caso de las ratas, por ejemplo, muchos, bueno, a nivel, en la actualidad, por ejemplo, uno de los problemas que dentro del sistema de riego tecnificado, cuando hablamos de cintas de riego, por ejemplo, es un problema muy grande, ya que las ratas, pues, muchas veces ocasionan fugas en el sistema de riego. Y erradicar a estos roedores es un poco complicado, ya que por más que pongamos trampas, ¿no? A veces no controlan, ¿no? Entonces, es un tema que hasta el día de hoy hay mucha controversia para poder erradicar este tipo de roedores. Algunos utilizan de repente trampas atrayentes, otros de repente colocación de venenos, otros atrayentes como por ejemplo el melón, que es un cultivo que atrae bastante a los roedores, ¿no? En fin, hay muchas maneras, pero no se ha establecido digamos, un método donde se pueda mencionar de que necesariamente este problema se está controlando.
Y bueno, pues en el caso pues de los picudos de la palma, el gusano canasta, el gusano túnel, el gusano cipres, son también gusanos pues que hacen su actividad durante la noche y que es muy importante hacer las aplicaciones de manera nocturna. ¿Sí? Bien, también hay enfermedades, están las atragnosis, ¿no? La pudrición del cogollo, fractura de la corona, pudrición basal, podredumbre basal, bueno, en fin, todas las enfermedades que ustedes también en algunos casos de repente han visto, han podido observar y han podido apreciar en este cultivo, ¿sí? Tratamientos hay, dentro de ellos pues están tanto los manejos y los controles que nosotros conocemos, los controles mecánicos, culturales, controles etológicos, todos los controles que podamos utilizar son bienvenidos con la finalidad de poder disminuir estos problemas que pueden ocasionar al cultivo de palma. Bien, la recolección. La recolección pues es una de las actividades más importantes en la plantación de palma y que por lo que el éxito de la misma dependerá pues de la planificación racional. En este caso, la producción de racimos con las variedades disponibles en el mercado se inicia entre los 30 y 36 meses del plantado en el campo. ¿Sí? A partir entonces del 30 número 30 del mes, después del plantado al campo, pues vamos a proceder pues a recolectar los racimos de este cultivo. ¿Sí? Entonces la recolección también en este caso en La Palma pues se realiza durante todo el año. La frecuencia de cosecha, es decir, el intervalo entre cosecha de un mismo lote, está asociado pues con la edad de la palma, con el material genético utilizado y con las condiciones climáticas de la región o de la zona en la cual nos encontremos, ¿sí? En general, los ciclos oscilan entre 7 y 12 días en palmas jóvenes y en 9 a 15 días en palmas adultas, ¿sí? En épocas lluviosas, por ejemplo, los ciclos son más frecuentes en épocas que en épocas secas, ¿sí? Y ahí tienen algunas de las aplicaciones, pues, en las cuales se utiliza este tipo, ¿no? de cultivo de palma, ¿no? Tampoco no lo voy a mencionar, rápidamente ahí lo voy a dejar para que lo puedan ver. Y hay algunas aplicaciones pues que se pueden considerar. También es importante mencionar los residuos, ¿no? de palma aceitera que purifican el agua y el aire. Cuando mencionamos este tema o este punto, ¿no? con cerca, por ejemplo, de 300.000 toneladas anuales del cuesco, en este caso procedentes de la palma, envoltura de la almendra, del fruto de la palma o la palmicultura es uno de los sectores agrícolas más desechos que produce en el país. Ahora, al convertir este subproducto en carbón activado, se pueden fabricar filtros eficientes para purificar el agua y el aire. Entonces, fíjense la importancia entonces de este cultivo que no solamente a nivel de producirnos el aceite, y no solamente aceites para el consumo, sino también para la industria, también se puede utilizar para fabricar filtros eficientes para purificar el agua y el aire. Sin lugar a duda, como lo mencioné al inicio y lo vuelvo a mencionar, es un cultivo muy amplio, ¿no? En algunos casos se utiliza con la finalidad de poder mejorar ciertas condiciones climáticas y condiciones a nivel de la industria y del consumo humano de la persona. Ahí tienen otras utilidades, como la había mencionado, en las cuales se utiliza para cremas, para coberturas, para productos para untar, para snacks, fíjense, ¿no? Incluso para pasteles, también se utiliza este cultivo en las galletas, en las tostadas, ¿no? Para poder consumir este tipo de consumo y utilidades que se le da a este cultivo. Ahí tienen otras utilidades también, precocinados para chips, aperitivos, fíjense, productos de limpieza, cosméticos y velas. Rápidamente, entonces, ya para terminar, el manejo de previvero y vivero es muy importante y fíjense ustedes que en el previvero es importante considerar una semilla de buena calidad. Ya lo habían mencionado, una semilla con un poder germinativo por encima del 85%, una pureza que esté mayor al 95%, ¿sí? Que tenga buenas condiciones, buen tamaño y buen porcentaje de germinación. Ahí está, lo pueden ver ustedes, un cultivo, ¿no? que está establecido en el vivero ya prácticamente, ¿no? Donde está prácticamente alineado, están a una altura uniforme y si se dan cuenta, ¿no? Todos tienen un color casi similar y parecido, ¿no? La alineación, digamos, la distribución de todos estos tipos de cultivos
¿no? Están alineados perfectamente de manera que a la hora de poder ejercer una aplicación o un riego, todo sea uniforme y parejo. La preparación del sustrato es importante. Se tiene que considerar en este caso, ¿no?, tres partes de suelo, una parte de arena y una parte de materia orgánica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir entonces? En términos generales, 3 kilos, por ejemplo, de suelo, tierra agrícola, 1 kilo de arena y 1 kilo de materia orgánica. Combinando estos tres enmiendas, pues vamos a tener, digamos, un sustrato adecuado. Ahora, ¿qué materia orgánica utilizar? Pues bueno, lo más recomendable sería utilizar un compost, ¿no? O un humus, que son, digamos, las materias orgánicas más consumidas y las que aportan, pues, grandes cantidades de valores nutricionales al cultivo. Entonces, estos tipos de enmiendas van a ser lo que le van a proporcionar, pues, las características al tipo de sustrato, ¿sí? Entonces, la mezcla tiene que ser homogénea, mezclarse constantemente para poder mezclar todo y que sea un sustrato, pues, parejo, uniforme y no tenga, digamos, fallas a la hora de poder desarrollar la siembra de este cultivo. Y ahí tienen ustedes, por ejemplo, un factor muy importante a considerar también dentro del vivero, pues es mencionar de que evitar hacer uso de suelos arcillosos que puedan, digamos, ocasionarnos problemas de encharcamientos, faltas de repente de oxigenación, ¿no? Problemas de repente también de anoxias, problemas fúngicos, en fin, problemas que puedan alterar el desarrollo del cultivo. Sabemos que los suelos arcillosos son muy retentivos de humedad y muchas veces pues generan problemas bacterianos y fúngicos que alteran pues también el desarrollo óptimo del cultivo. Entonces, para ello pues, como les mencionaba anteriormente en la presentación anterior, es importante considerar pues un sustrato adecuado que tenga tres partes de suelo, una parte de materia orgánica y una parte de arena. ¿Sí? El llenado de fundas es muy importante. Por ejemplo, en previveros se usan fundas de polietileno de 6 pulgadas por 8 pulgadas, ¿sí? Que tienen, digamos, 6 orificios a los contornos que le van a permitir una oxigenación al sustrato. Importante mencionar que dentro de la preparación del vivero, ¿no?, a la altura, por ejemplo, en este caso, de la bolsa que vamos a utilizar y vamos a sembrar el cultivo, pues tenga una altura de 3 centímetros, en algunos casos, de repente quizás considerando 2 centímetros. Ahora, ¿por qué darle esta altura? Es muy importante, ¿no? Darle a la hora de poder regar estas bolsas, el agua pues no se vaya a derivar o caer por un lado y de manera pues que la humedad no pueda llegar a filtrar o a llegar a las profundidades, ¿no? Donde digamos no llega muchas veces con total facilidad el agua. Entonces, esta altura le va a permitir pues entonces poder retener esa cantidad de agua y permitirle pues que pueda infiltrar a las zonas inferiores de la bolsa. Y es más, también es un tema también de poder evitar que cuando el sol salga, darle pues ese pequeño lapso, ¿no?, que pueda, digamos, darle la sombra o calmar, digamos, un poco el tema de la intensidad lumínica. Entonces, es importante entonces considerar esa altura, ya sea 3 o 2 centímetros, a la hora de poder pues establecer estos tipos de siembra, ¿sí? Entonces, consideren entonces este punto importante, ¿sí?, para poder pues tener buenos resultados a la hora de la siembra. Hay personas que tienen, digamos, experiencia, no solamente en el aspecto de llenado de fundas. En cualquier labor, siempre hay personas que ya tienen ya una experiencia amplia, ¿no? De poder realizar ciertas labores. Personas, por ejemplo, que se dedican a llenar fundas o bolsas, ¿no? Con experiencia pueden llenar hasta 800 a 1200 fundas por día, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes la manera como se puede producir esas cantidades
de 800 a 1200 plantas, ¿no? Por día, ya que al llenar estas fundas vamos a poder establecer las siembras del cultivo. Si tenemos 800 fundas llenadas, vamos a tener 800 cultivos, ¿no? De palma aceitera. La alineación de fundas también es muy importante. En el caso de los viveros, ¿no? Se establece poder darle un distanciamiento que esté entre 100 de largo y 100 fundas de ancho. De manera que vamos a tener 1000 fundas, ¿no? A lo largo, pues, de este distanciamiento que le vamos a dar a nuestro vivero, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes. Ahora, acá hay un detalle muy importante, ¿no? Si se dan cuenta, y bueno, esto de acá es algo que se tiene que corregir, obviamente, es que si ustedes se percatan acá no está, digamos, considerando la altura eh, que se había mencionado, de 3 a 2 centímetros. Bueno, obviamente, esto es un tema solamente para poder alinear. Posteriormente, pues, se va a retirar la cantidad y brindarle, pues, esa altura correspondiente para que no puedan haber problemas de anoxia, en este caso, en el tema de las bolsas. Aquí cuando se riega, por ejemplo, fíjense, ya que tenemos esta imagen, es importante mencionarlo. Por ejemplo, si acá se riega, ¿no? ¿Qué va a hacer? El agua de acá no se va a retener, desde luego, el agua se va a caer por los costados e incluso la probabilidad de que el agua de este lado caiga a la bolsa del costado y genere mayor humedad y en esto puede ocasionar problemas fúngicos. Por eso es que se le debe de considerar esa pequeña altura para evitar estos problemas a la hora de poder establecer un riego. ¿Sí? Bien, las fundas deben estar entonces listas en 2 semanas antes de la siembra, de manera que en este lapso de tiempo de 2 semanas, pues el sistema radicular va a estar bien desarrollado, la planta va a estar en mejores condiciones y va a estar lista y preparada para poder ser llevada al campo. Ahora, la siembra de vivero es importante también considerar cuáles son aquellos factores que debemos de tener en cuenta. Y aquí tiene que ver mucho con la raíz y la semilla del cultivo. Algunos quizás ya habrán podido observar y ver, quizás, ¿no? Este tipo de semilla en la cual se establece dos, eh, ¿cómo se puede mencionar? Dos puntos muy importantes. Uno es conocer la plúmula y dos, conocer la radícula, que es el sistema radicular. Algunos se confunden la plúmula con la radícula o la radícula con la plúmula. La pregunta es, ¿cómo, en esta imagen, cómo se instalarían ustedes o cómo sembrarían la semilla en su vivero o en su bolsa? ¿Qué iría para abajo? ¿La radícula o la plúmula? ¿Qué dicen ustedes? La radícula, ¿no? Claro. La radícula iría a la parte de abajo y se dejaría a la parte de arriba la plúmula, que es la que va a dar origen, pues, al futuro brote, ¿no? O al tallo que va a emerger el cultivo. Entonces, esto de acá es muy importante porque muchas veces a la hora de poder establecerla en las bolsas, ¿no? Se ocasiona o se producen muchos errores poniendo al revés, digamos, la siembra y ocasionando problemas de ahogamiento y asfixia de la semilla. Ahí piden ustedes entonces que para poder sembrar esto, ¿no? O sembrar, digamos, este cultivo, se abre un hoyo de 4 centímetros de profundidad aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Que la semilla tiene un diámetro, en este caso, de 4 centímetros. Y la profundidad perdón, el diámetro de la semilla es de 2 centímetros y la profundidad del hoyo es de 4 centímetros. Recuerden siempre que cada vez que nosotros podamos establecer una semilla en un vivero, tiene que ser el doble del diámetro de la semilla. Si mi semilla mide en este caso 2 centímetros, la profundidad tendría que ser 4 centímetros, el doble, ¿no? 2 por 2, 4. De manera que así con ello vamos a generar una buena germinación
ya sea en aspecto que no se ahogue o no se muera por asfixiarse y que tampoco sea o esté expuesto a problemas, depende de problemas de pájaros o problemas de insectos que puedan ocasionar daños a la semilla. Y ahí está, importante considerar lo que les había mencionado, poner la semilla con la pluma hacia arriba, ¿sí? Es decir, la radícula va a ir para abajo y la plúmula para arriba. Posteriormente se le va a tapar, ¿no? Con el sustrato y darle pues el riego correspondiente para que la semilla pueda seguir germinando. Esa es digamos, la forma adecuada en la cual se establece, digamos, la siembra de este cultivo. Y en el vivero, ya como último punto, para dar por culminado este curso, es que cuando ya el cultivo ya está establecido, digamos, o alineado en los diferentes campos. Y ahí pueden ver ustedes ya el tamaño más grande e incluso hay puestas de trampas citológicas como es las trampas cromáticas, amarillas, atrayentes de áfidos, de mosca blancas, ¿no? Para poder capturarlas y no haya problemas de plagas y enfermedades. Entonces, un vivero que está, como ustedes pueden ver, uniforme, totalmente alineado, en buenas condiciones, que le permitan pues establecer al viverista una, un vivero óptimo, adecuado, de buena calidad, con productos y plantas adecuadas para su posterior venta, y esto va a generarle pues un desarrollo, unas ganancias adecuadas, tanto en el aspecto económico como el aspecto también de poder hacerse conocido, ¿no? Y que puedan pues requerir del servicio de este viverista. Y bueno, la preparación del terreno, que tiene que ser un terreno adecuado, parejo, uniforme, libre de malezas, con buena cantidad de materia orgánica, estableciendo, como vuelvo a repetir, trampas que puedan ayudarles a evitar problemas de plagas y de enfermedades y que esto les genere pues, en vez de pérdidas, les genere ganancias al viverista. La preparación del sustrato, como les había mencionado, es importante y considerar pues también el tema de la mezcla que tenga que ser removido constantemente para poder tener un sustrato uniforme. Y el alineado de fundas, pues que tiene que ser en el caso de los viveros, ¿no? Un distanciamiento no menor a 80 centímetros por 80 centímetros. De manera que vamos a formar un cuadrado y en base a ello pues establecer pues un cultivo adecuado de desarrollo y con sistemas de desarrollo radicular adecuado. Bien, eso sería todo lo que concierne entonces a lo que habiendo mencionado acerca del manejo, producción de este cultivo como es la palma aceitera. Sí. No sé si hasta aquí ha quedado alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta, algo que de repente no haya quedado claro. Voy Atención, a... ¿aló? ¿Me Sí, escucha? sí, sí, correcto. Este, no sé si más adelante se va a decir, ¿no? Pero yo tengo una duda, bueno, primera vez he sembrado esta palmera, este, en las condiciones que usted manifiesta de suelo, todo esto, he sido asesorado, pero tengo un problema cuando apliqué sustrato o fosfato, ¿no? De amoníaco, amonio, la mitad que me duró pues dos o tres bolsas, están creciendo de medio amarillentas, se pusieron muy bonitas, verdes, y la otra mitad que faltó el fosfato, este, he tenido problemas porque he metido un producto que que compré, que tenía también calcio, fósforo, tenía zinc, bueno, magnesio también me parece, esos tres, cuatro componentes. Y le eché, y estaban totalmente duras, y hasta que, bueno, se ha desmenuzado este fertilizante y se empezó a echar un promedio más o menos de 300 bueno,
300 gramos, ¿no? A la planta, o sea, alrededor de la planta, porque son pequeñas. ¿Y qué sucede? Por mucho sol no se había arreglado la planta. Entonces, le volví a echar fosfato de amonio, comprando ya muy aparte, a esa segunda parte que le digo casi la mitad. ¿Y qué sucede? Después que le eché eso casi a los 15 días, la planta comenzó a amarillar y están en esas condiciones, ¿no? Están amarillentas. No sé, bueno, cuando yo pregunté me decían que estaba intoxicada la planta y hay que hacerle un tratamiento que ya en estos momentos también lo estoy haciendo, pero no han sido descubiertos. Adelante, señor expositor. Correcto. Bueno, de acuerdo a lo que tú me mencionas, lo que he podido eh, apreciar en cuanto a tu comentario, y el cual te agradezco bastante tu participación. Sí, bueno, puede ser que el cultivo, como lo has mencionado, esté intoxicado o bueno, pues esté pasando por un problema que se le conoce como estrés, ¿no? La planta obviamente es cuando tú le adaptas o le das una cierta cantidad de por ejemplo, de un fertilizante y luego lo cambias a otro fertilizante distinto, ¿no? Obviamente, y peor aún que no lo dejaste de repente, creo que me mencionaste de regar. Entonces, la planta ha estado, digamos, tomando los nutrientes que tú les has estado dando anteriormente. Entonces, se ha adaptado a ese tipo de cultivo, perdón, de fertilizante. Ahora le estás haciendo un cambio a otro fertilizante. Obviamente, la planta pues va a sentir el cambio, la ración que le estás dando, es decir, cuando uno, por ejemplo, se acostumbra a comer, ¿no? Una cierta cantidad de alimento y cuando le dan, digamos, otro tipo de alimento, pues quizás de repente se le hace extraño. La planta es igual, ¿no? Siente ese Exacto. cambio que le estás dando y peor aún, que puede estar pasando por un proceso de estrés en la cual tú tienes que pues desestresar a la planta, ¿no? Darle pues algún tipo de aminoácido que pueda ayudarle a mejorar y a poder rehabilitar ese problema y sobre todo también considerar el tema del agua, ¿sí? El agua también en exceso o en escasez es complicado. O sea, no porque yo diga, bueno, le estoy dando agua o no le estoy dando agua, pues mi cultivo está así. O sea, hay que darle, digamos, considerando las condiciones climáticas, darle y de acuerdo a los cálculos, poder establecer pues cuál es el riego adecuado que se le tiene que dar al cultivo. Y los monitoreos medir la humedad, ¿no? De mi suelo es importante considerar también el valor del pH y de la conductividad de mi suelo y de mi fertilización también es importante para poder ver si es que de repente no tengo problemas de sales en mi suelo. De repente estoy fertilizando y le estoy dando mucha carga y eso está generando problemas de quemaduras en la raíz. O bueno, en fin, factores que debes de considerar, ¿no? Todo esos detalles son muy importantes. Si tienes un análisis ya sea de suelo, de agua o del mismo cultivo, sería bueno también revisarlo. Si me podrías, de repente facilitar esa información, te podría ayudar con total, o Ya. Entonces, mire, ¿me escucha? sí, Ya, entonces, mire, yo, o sea, lo que me ha recomendado el ingeniero que trabaja en, en Olpesa de Tocache, yo estoy allí, este, me ha recomendado que le ponga exactamente lo que usted me acaba de mencionar, no me dijo que está estresada la planta, que ha sufrido de repente un cambio en cuanto a los dos fertilizantes que le puse, ¿no? O sea, yo desesperado porque no causaba impacto como lo hice en la primera fumigada, ¿no? O en la primera fertilizada, la mitad de mi terreno, y eso sí se ha hecho tan bonito, ¿no? Verdecitos, y los otros no. Entonces ahí le apliqué. Cuando no hace efecto, le puse otra, igual que al otro, fosfato de amonio. Entonces, se hicieron amarillas las plantas y comenzaron a secarse por las puntas. O sea, no han estado amarillas. Cuando le eché ya el abono, o sea, el fertilizante, se ha empezado a amarillar. Entonces,
el ingeniero me ha recomendado un bioestimulante que Así en es. estos días, o sea, en unos días más, yo estaré aplicando a esas plantas para ver qué resultado me da. Correcto. Correcto, muy bien. Sí, bueno, mira, igual, mira, ahí he dejado en interno mi número. Si en algún momento también ves que el cultivo sigue igual o está mejorando, me puedes escribir o llamar, contactar Libertad. Qué número es su número celular? Sí, ahí le he escrito, ahí lo he puesto en el interno, en el chat. Ahí está mi número. Ya, ¿Sí? ya, Ahí correcto. puedes escribir y me puedes hacer cualquier tipo de consulta y te voy a apoyar en lo que pueda, ¿sí? No tengas ningún impedimento. Escríbeme nomás o llámame y ahí te voy a estar apoyando también para poder solucionar ese problema que tienes en el cultivo de palma, ¿sí? Correcto, 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 Ok, muy bien. ok. Muchas gracias, ¿Y ¿sí? usted más o menos qué bioestimulante me recomienda? Perdón, antes que vaya. Bueno, en cuanto a temas de bioestimulantes, como es tema de aminoácidos, bueno, en aminoácidos tendrías que considerar pedirle un aminograma, ¿sí? Un aminograma no es aplicar cualquier aminoácido por aplicar. Recuerda que existen más de 50 tipos de aminoácidos y cada aminoácido es importante para un determinado tipo de estrés. Estrés de sales, estrés de hídrico, estrés por calor, estrés de repente por que hay de repente temas de plagas, de enfermedades, bueno, en fin, siempre es recomendable que pidas un aminograma. ¿Sí? Yo te voy a tratar de proporcionar algunos nombres o estimulantes que te puedas usar. Me escribes por interno, ¿sí? A la hora que termine y para poder conseguirte pues, nombres de algunos estimulantes que te pueden. ¿Ok? Correcto, muy bien. Listo, no te preocupes, gracias. Bien, Igual, muchas gracias. gracias a ti, más bien. Bien, hay una pregunta que también rápidamente, antes de poder terminar, no quiero también dejarlo de lado, que me menciona ahí, por ejemplo, Winston me menciona, dice, después de vivero, ¿cuánto tiempo se traslada a terreno de siembra? Me imagino que te refieres a campo definitivo, ¿sí? Bien, el tiempo que tiene que pasar, pues no, digamos, en este caso, no mayor a 3 años o incluso a algunos, pues, ¿qué pasa? Que tiene que tener una duración no mayor, incluso hasta un año. Lo que pasa es que tendrías que ver y considerar la altura de tu cultivo, el diámetro del tallo para poder establecer si ya está apto para poder ser llevado a campo definitivo. ¿Sí? Hay parámetros en los cuales se tienen que considerar y bajo esas condiciones poder llevarlos a campo definitivo. Sí, el tamaño adecuado en algunos casos se considera pues desde la base del tallo hasta la última altura de la hoja, considerando pues 50 60 centímetros, ¿no? De altura. Ahora, esto es importante entonces considerarlo y poder establecer el momento óptimo y adecuado para poder llevarlo, para poder ser llevado a campo definitivo. Hay materiales adicionales en los cuales yo también les voy a proporcionar, aparte de este de acá, obviamente donde está ahí, te menciona pues el tema de los factores a considerar dentro del traslado a campo definitivo, ¿sí? Te va a ayudar bastante y lo voy a hacer llegar a la coordinadora para que les pueda habilitar este material y puedan ustedes complementar la información que hemos visto el día de hoy. Ah, otra pregunta que me hacen es cómo se puede adquirir los contactos para adquirir plantones en Yurimao o Oplongo. Bueno, ese tema de contactos, bueno, creo que en internet hay bastante, ¿no? Si ustedes a veces buscan, en algunos casos en Google o en el mismo quizás redes sociales, ¿no? Ahí pueden encontrar el contacto, ¿no? Bueno, no sería mentirte quizás proporcionarte un contacto. No tengo a la mano, pero bueno, voy a tratar de repente de buscar un contacto que te pueda ayudar y también si me escribes, pues poder facilitarte pues el contacto, ¿sí? Bien, este, creo que ya siendo exactamente la hora, ¿sí? Y gracias por su participación.
Este, yo me despido, ¿sí? Esperando pues que les haya podido resolver alguna de sus dudas y de sus consultas y que cualquier duda pues también la hagan a mi celular que está en el chat y me puedan hacer con total libertad, ¿sí? Que tengan una excelente noche, ¿sí? Que descansen y nos estaremos viendo en otra oportunidad si el Señor lo permite, ¿sí? Que tengan un fin de semana. Hasta luego.